Algunos creen que la iglesia es un lugar fijo, pasivo y decadente. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, Jesús nos enseña que es todo lo contrario. Es un lugar expansivo, creciente, vivo y activo. Soy Walo Salinas y en este mensaje acompáñanos para descubrir qué es lo que Jesús nos enseña acerca de su iglesia. Mateo 16, versículos 13 en adelante son pasajes que ahorita vamos a desarrollar, pero son fundamentales en nuestra fe. Así que quiero invitarte a leerlo, vamos a orar y vamos a platicar. Mateo 16, 13 dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres, la gente, que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Sabes? Esa es la pregunta más importante. A.W. Tozer decía: lo que viene a tu mente cuando piensas en la palabra Dios es lo más importante. Yo aquí diría: lo que viene a tu mente cuando escuchas Jesús es lo más importante. Hay mucho en juego. ¿Quién es Jesús? Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? O sea, ¿qué dicen en las noticias, en las telenovelas, en las revistas, en el periódico? ¿Qué dice la gente que soy yo? Entonces dice el versículo 14: y ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, pero otros dicen que eres Jeremías o uno de los profetas. Y si estudias cada profeta del que hablan, son una gama totalmente contrastante de profetas. Por ejemplo, Elías es un profeta poderoso que hizo caer fuego del cielo. Pero Jeremías es conocido como el profeta llorón. Con todo respeto, Jeremías, pero él lamentaba y lamentaba y lloraba y lloraba. Y tú dices: pues Jeremías y Elías no se parecen. O sea que había opiniones sumamente diferentes de quién era Jesús. Y luego me llama la atención que termine diciendo: o uno de los profetas. O sea, un profeta genérico, ¿verdad? Así como similar, ¿verdad? Un profeta similar. O sea, como que pues algo, ¿no? Algo debes de tener de profeta. Por supuesto, hay una opinión muy variada de quién es Jesús, pero luego dice Jesús en el versículo siguiente, versículo 15, y luego Jesús les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque me imagino que los discípulos decían: ay no, Señor, la gente dice que eres Jeremías y Elías. Ay, la gente, ya sabes cómo es, Señor, que ni sabe. Y luego Jesús los voltea a ver y dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y yo: ala, y si me equivoco, y si la riego, y si no digo la respuesta correcta, qué vergüenza. Ojalá y Jesús no me pregunte: ay, Jesús ve mis pensamientos. No, Jesús, no veas mis pensamientos. O sea, toda la presión sobre los discípulos de que ya dijimos que todos piensan mal de Jesús. ¿Y ustedes? Y dice lo siguiente el versículo 16: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17: y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado, doblemente feliz. Le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no te lo platicó un ser humano, dice, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Versículo 18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno o de la muerte no prevalecerán contra la iglesia, contra ella. Titulé esta serie La Iglesia en Acción. Ok, la iglesia en acción. Dale un codazo al que está a tu lado y dile: actívate, actívate, porque somos la iglesia en acción. Y lo que quiero hacer es leer una frase de Rick Warren. Quiero orar y entrar al mensaje del día de hoy. Fíjense la frase del pastor Rick Warren. Dice: la iglesia es la familia más grande del mundo, el movimiento más antiguo y la fuerza más poderosa para el bien sobre toda la tierra. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, pedimos que nos hables, que nos hagas tener perspectiva de lo que dijiste que harías y lo que estás haciendo. Preparamos nuestro corazón pidiéndote que sea una tierra fértil y que tu semilla dé fruto, Señor, y que podamos ver quién eres, qué has hecho y qué seguirás haciendo en nosotros y también a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, te lo pido en el nombre
que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, y todo central. Dice amén y amén. Y si estás contento, le puedes dar un fuerte aplauso a Jesús. Quiero contarles esta historia, es verídica, es una biografía real. Hace casi 200 años, para ser exactos 191 años, pero casi 200 años nació un hombre que nació en un contexto religioso. Su abuelo era pastor congregacional, su papá era pastor congregacional, y bueno, ahora a él le tocó nacer en una familia pues de una dinámica religiosa, espiritual, finalmente eclesiástica, o sea, de iglesia. Él nació acostumbrado a la iglesia. En su infancia él creció y se desarrolló pues llevando a cabo la vida de iglesia. Él estaba acostumbrado a ir todos los domingos a la iglesia. Si había un culto de oración, al culto de oración. Si había un discipulado bíblico, al discipulado bíblico. De tal forma que esta persona creció aprendiendo la rutina, la doctrina, himnos, oraciones, versículos, predicaciones. O sea, él está totalmente familiarizado con la iglesia. Ese era su mundo, esa era su vida. Era algo que era parte de su rutina constante, su rutina normal. Pero hay algo muy interesante en su biografía. Él da una expresión de cómo era para él esa vida de iglesia, cómo se sentía y cómo la experimentaba él. Y quiero leer textualmente sus palabras y dice: yo cumplía con todo lo que un buen religioso debía hacer. O sea, palomita, ¿verdad? Él, buen religioso. Dice, pero mi corazón estaba vacío. Mi corazón estaba vacío. Piénsalo. Va a la iglesia, lee, se sabe las canciones, está en las oraciones, está en las predicaciones, regresa. Y tiene este hábito de vida, y él expresa y dice: mi corazón estaba completamente vacío, a pesar de que mi rutina era la correcta. Y yo no sé el día de hoy qué piensas en cuanto a la iglesia. ¿Cómo te sientes en cuanto a la iglesia? Yo pienso en sus palabras y de primer mano pudiéramos descalificarlo, decir, pues ¿qué le pasa, verdad? De seguro iba con un mal corazón o algo así. Pero yo lo pienso así: ¿de qué se trata la iglesia? Tiene sentido si yo pienso que la iglesia se trata de repetir una rutina perpetuamente. ¿A qué me refiero? Que la idea de ser cristiano tiene que ver con bloquear en el calendario los domingos por la mañana, pues de aquí a que Cristo vuelva o la muerte nos lleve a él, ¿verdad? Y es como que ya de eso se trata la iglesia, de que todos los domingos de mi vida ahora voy a ir en la mañana a la iglesia. ¿Será que la iglesia se trata de eso? ¿Será que la vida de la iglesia tiene que ver con repetir constante y monótonamente una rutina religiosa que compone siempre los mismos elementos una y otra vez? Si eso fuera la iglesia, mis amigos, para mí tiene mucho sentido la frase de nuestro compañero que estamos leyendo su testimonio, que ahorita les voy a decir quién es. La verdad, imagínense que yo le diga que la iglesia se trata de venir aquí todos los domingos para siempre, lo mismo, siempre y ya. No sé si es como yo, a lo mejor soy muy inquieto, muy impaciente, pero yo siempre me hago la pregunta: ¿será que habrá más? ¿Será que hay algo más? ¿Será que hay más para nosotros? ¿O de verdad nada más Dios está conforme con que venga y me siente y escuche y me vaya de la iglesia todos los domingos? Y ese es la gran llamado que Dios ha hecho a mi vida: venir, sentarme e irme, venir, sentarme e irme. La verdad es que se me hace que tiene que haber más. Y no sé si usted lo piensa, pero ese es el tema. Cuando hablamos de la iglesia, muchas veces lo procesamos como esta idea, lo asociamos con la experiencia de este hombre del que estamos hablando, que ir a la iglesia tiene que ver con participar de un culto o una rutina constante y repetitiva por toda la vida. Y la idea es que entonces hacer esto toda la vida hasta morir. Y bueno, pues lo único que hice fue ir y salir, ir y salir, ir y salir. Por años y al final de mi vida. ¿Y qué hiciste en tu vida de iglesia? Ir y salir. No suena lindo, pero no suena muy emocionante. Yo quiero decirte la verdad: se trata de algo más. Tiene que ver con algo más grande. Tiene que ver con mucho más que eso. No puede ser solo eso. Ahora, me encantaría decirte, yo opino que es mucho más, pero mi opinión aquí sale sobrando. Lo que necesitamos saber es lo que Jesús nos enseñó acerca de la iglesia. ¿Cuál es la dinámica real de lo que debe ser la vida de iglesia para todos nosotros? Y este es el motivo de esta serie. ¿De qué se trata
la vida o la dinámica o el propósito de nosotros como iglesia. Y entonces la idea es ir rompiendo ciertos esquemas y ciertos paradigmas que usualmente tenemos esta dinámica rutinaria. Así que quiero ir desarrollando lo que Jesús habló acerca de la iglesia. ¿Ok? ¿Estás listo? ¿Estás conmigo? Ya lo leímos y Jesús dice algo muy importante que vamos a desmenuzar. En el versículo 18 de Mateo 16, Jesús dijo: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. De solo este versículo podemos sacar tres cosas muy importantes. Así que ahí va. Présteme atención, ahí vamos armando el rompecabezas. La primera, es muy interesante que Jesús, cuando vino a la tierra, nunca pidió algo para sí. Siempre se entregó. Ahora, estoy dramatizando un poquito. De repente Jesús decía: pídanle a este o díganle esto. O sea, sí pedía cosas, pero me refiero para su confort y su bienestar. Jesús nunca se hizo dueño de cosas. En alguna ocasión le dijeron a Jesús: déjame seguirte. Y Jesús les dijo: los zorros tienen sus guaridas y sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni almohada en donde recostar la cabeza. O sea, Jesús le está diciendo: yo aquí no vengo a una vida cómoda. Yo no tengo nada que sea de mi propiedad. Entonces Jesús no tiene nada porque todo lo entregó. Lo sabemos, en la cruz del Calvario hasta la última gota de su sangre fue derramada y entregada por todos nosotros. Pero esta es una de las muy pocas ocasiones en donde Jesús se adueña de algo terrenal y lo hace propio. Jesús no dijo: edificaré la iglesia. Jesús no dijo: edificaré sus iglesias. Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Y esto tiene que hacernos saber algo sumamente importante. La iglesia no es de ningún pastor, no es de ninguna denominación, no es de ningún espiritualoide, apostoloide, avispa, vespa, obispo, lo que sea. La iglesia es de Jesús. Él es el dueño de la iglesia. Él es el Señor y la cabeza y el pilar de la iglesia. Él es el autor de la iglesia. No es de ninguna organización, no es de nadie. Esto nos debe hacer saber cuando vamos a una iglesia o escuchamos de repente a algún pastor que se las pone muy de: esto es mi iglesia, es mía y las ovejas son mías. Banderota color rojo y bien roja, porque las ovejas son del Señor Jesucristo y Él es el buen pastor y Él es el Señor de la iglesia y nadie más. Nadie más. Así que de Él es la iglesia, es su propuesta, es su iniciativa, es su respuesta de su obra a la humanidad. No se nos ocurrió a nosotros, no se le ocurrió a un grupo de amigos hace 2000 años como que: ¿qué haremos pues? No sé, ando aburrido los domingos en la mañana, siempre estoy bien aburrido. ¿Qué hacemos? Ya se me ocurrió, hagamos una iglesia. No sucedió así. Jesús instituyó su iglesia y la hizo suya. Y Cristo es la autoridad y es la última palabra. La idea, entonces, ¿para qué se ocupan los pastores? Para recordarle a la gente que Cristo es el buen pastor, que de Cristo viene la salvación y que Cristo es el Rey y Señor de la iglesia. Ese es el trabajo. Apuntar siempre a Jesucristo y guiar a las personas, a todas las ovejas del rebaño del Señor, al buen pastor. Número uno. Ahora, número dos, aquí hay otra implicación. Esta conversación a veces se ha malinterpretado históricamente hablando. Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y algunos han entendido que lo que está diciendo Jesús es que Pedro es el cimiento o el pilar de la iglesia. Sí, entonces, pues para nosotros se vuelve San Pedro, porque imagínate, tremendo pilar. Ahora, ojo, sí, Pedro era un pilar en la iglesia de Jerusalén como líder, pero en ningún sentido Jesús está diciendo que iba a edificar su iglesia sobre la persona de Pedro. Piénselo así. Aquí leemos este versículo, 5 o 6 versículos más adelante. Jesús le está diciendo a Pedro: tú eres Satanás, porque te estás oponiendo a la voluntad de Dios y me estás estorbando. Entonces, vamos a decir entonces que la iglesia está fundada sobre un tipo que Jesús le dijo Satanás y que luego era pandillero porque sacaba navajas y cortaba orejas. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Sabes que aquí hay un juego de palabras en su lenguaje original que es griego?
Jesús no usa la misma palabra cuando le dice tú eres Pedro y sobre esta roca. Son dos palabras diferentes. Si lo traduzco del griego literal al español, se oiría de esta forma: yo te digo que tú eres una piedra, una pequeña piedra, y sobre esta gran roca edificaré mi iglesia. Pedro lo entendió de tal manera que en primera de Pedro, más adelante en sus cartas, Pedro dice: y todos nosotros como piedras vivas juntos construimos la iglesia, y Cristo es la piedra principal. Si entonces ningún ser humano es el pilar o es el centro de la iglesia. La iglesia no está construida sobre un ser humano, ni la personalidad, ni la unción, ni la sabiduría, ni el conocimiento, ni el carisma, ni el talento de ningún ser humano. La iglesia está construida sobre la persona de Jesús. Él es la piedra principal, lo dice la pequeña piedra, o sea, Pedro. Y nosotros somos piedritas que se van apilando para construir lo que Él quiere hacer. Lo enseñó el apóstol Pedro. Y por último, otra implicación práctica de que la iglesia es del Señor es la siguiente. La Biblia dice que la iglesia es como la novia de Cristo, y que al final, cuando Él regrese, ese evento se va a llamar no el Armagedón, digo también, pero dice que se llaman las bodas del Cordero, y Cristo va a tener una intimidad, una relación íntima con su iglesia, como en una boda, como si la iglesia es la esposa, es la novia y la esposa de Cristo. Así que tomando esa referencia, yo no quiero tener una conversación con Jesús cuando llegue a su presencia y que me diga: ¿qué anduviste diciendo de mi novia? ¿Qué anduviste diciendo de mi esposa? ¿Por qué hablaste así de ella? ¿Por qué la trataste tan mal? Si es mi esposa. Así que yo solo le echo porras a la iglesia, yo solo animo a la iglesia, haré lo que pueda para nutrir, embellecer y que podamos florecer juntos. Pero veo a algunos, ¿verdad?, que fácilmente: no, hombre, la iglesia es un mugrero, bola de bandidos. Ahora, sí hay lugares así, pero esos no son la iglesia. La iglesia es el lugar en donde Cristo es el centro y el evangelio de Jesucristo es predicado. Entonces, no, la iglesia todo mal, mugre iglesia, horrible iglesia. La iglesia, y hablamos así de que es un mugrero. Y yo, ay no, qué miedo, ¿verdad?, hablar así de la esposa del Señor. Ahora, ¿la iglesia es perfecta? Claro que no, pero finjamos que sí. No, se crea. Nomás para quedar bien con el Señor, no se crea. Claro que no es perfecta, pues estamos en un proceso, pero sabes, la iglesia es del Señor. Sí, y mi trabajo es que no, la iglesia me ofendió. Y luego sabes que la verdad sí, puede haber veces que la iglesia ofende a alguien, genuinamente, o sea, sí. Sí, pero también a veces es como que fui al café de Central y no estaba a 130 grados Fahrenheit del café y me quemé la lengua. Pésima iglesia, no vuelvo, los cristianos son lo peor. No, compadre, o sea, sí explico. Entonces, hay que reconocer que la iglesia es un asunto personal para Jesús. No es una institución ahí de Jesús en el cielo viéndonos y échenle ganas, amigos, que les vaya bien. No, es una situación íntima en su corazón. Es lo primero que podemos leer aquí, que es de Jesús. Segundo implicación que podemos obtener de esta frase del Señor Jesucristo. Fíjate bien, es mía. Y luego dice lo siguiente en el mismo versículo, Mateo 16:18. Dice: tú eres Pedro, tú eres una piedrita, pero sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Es su iglesia número 1. Y atrás de eso dijo: la edificaré. Y esto me llena de emoción, me llena de alegría y me llena de esperanza, porque número 1, es del Señor, pero también el que va a garantizar que esta iglesia se edifique es el Señor. No somos nosotros, no es nuestra inteligencia, no son nuestros dones y nuestros talentos, que claro, son pequeñas piedras que Dios va a usar, pero la persona que se va a asegurar de que la iglesia se edifique es el Señor Jesucristo. Jesús no dijo: sobre esta roca edifiquen mi iglesia. Jesús no dijo: sobre esta roca ojalá y logren edificar correctamente mi iglesia. Jesús no dijo: sobre esta roca crucen los dedos y a ver qué nos depara el destino, ojalá y les vaya bien. Jesús no nos dijo que la edificaríamos nosotros. Él dijo: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y sabes esto también que nos quiere decir, que el primero con la mano levantada, involucrado en que todo esto funcione, es Jesús.
Jesús, si eres propicio de nosotros, ayúdanos como iglesia. No, hombre, pues yo estaba antes de ustedes, yo estoy moviendo esto. Como si Jesús no quisiera ayudarnos a edificar la iglesia. Él es el primero, porque de Él surge la iglesia. Él es la cabeza, Él es el líder y la autoridad. Y si Él dijo que la va a edificar, ¿sabes qué? Se va a edificar por medio de su poder, de su palabra y el poder del Espíritu Santo. Y es fascinante ver que Jesús lo dijo, y en el libro de Hechos, ver cómo los apóstoles lo entendieron y lo empezaron a llevar a cabo y empezaron a tener mucho éxito. ¿Sabes por qué? Porque es Jesús quien edifica su iglesia. Amén. Ahora, si tú estás viniendo aquí a la iglesia, llevas un fin de semana o 3 años, 4 años, 10 años, quiero decirte lo siguiente: necesitamos reconocer que esto es más grande de lo que pensamos, que el Señor está más involucrado de lo que a veces sabemos, y que esto es más importante para Jesús de lo que muchas veces creemos. O sea, estamos hablando de algo en serio, pues. Estamos hablando de algo importante, de algo preciado para Dios. Y te quiero decir algo, y hay una realidad. Hay una lucha genuina, encarnada, en contra de la iglesia. Y no me voy a poner en modo conspiranoico, que si traes una teoría de conspiración luego me la platicas. Sorry si no me lo... O sea, yo nada más me entretengo, ¿verdad? No soy conspiranoico, pero me gusta escucharlo como escucho el Chavo del 8, ¿verdad? O sea, para mí es igual. Pero en realidad si hay una lucha intencionada en contra, con el freno de la iglesia. Lo vas a ver desde su fundación. Sí, tú vas a ver que los apóstoles, literal, lees Hechos 5 y ya están siendo perseguidos por el evangelio. O sea, Jesús se acaba de ir, 5 capítulos después ya están arrestados por el evangelio. A la fecha sigue habiendo persecución. Por tantos años la ha habido. Hay una guerra actual, real, que se opone en contra del avance de la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Pero Jesús nos dijo una promesa. Mateo 16, 18 dice: también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y escucha esta promesa: y las puertas del Hades, o del infierno, o de la muerte, que en griego se traduce igual, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. No van a prevalecer en contra de la iglesia. Hace un momento hablábamos de la definición de prevalecer. Quiere decir que nada se va a poner por encima de la iglesia. Nada va a estar arriba de la iglesia. Isaías capítulo 2 nos dice una profecía que en los últimos días la casa del Señor será el monte más alto de todos los montes, y que a ese lugar irán de todas las naciones para recibir la palabra de Dios. Y dice ahí que el Señor mismo va a mediar entre naciones y va a resolver conflictos internacionales, y que las armas van a ser fundidas en fuego para construirse como instrumentos de arado y de cosecha. En los últimos días la casa del Señor va a ser el lugar más importante de todos los montes, dice Isaías capítulo 2. Nada se va a poner encima de la iglesia, y Jesús nos da esta promesa de que nada la va a vencer a la iglesia, que nada la va a derrotar, nada se va a poner encima de ella. Es imparable. Y ese es el movimiento en el que estamos usted y yo en este día. Una iglesia que Jesús prometió que el mismo poder del infierno no iba a poder detener, y Jesús de tal manera nos dijo que es suyo, garantizó que lo edificaría y garantizó una victoria. Iglesia, no estamos buscando una victoria, estamos partiendo de una victoria que el Señor ya nos dio hace mucho en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día. De ahí partimos todos nosotros. Así que nos da una idea diferente a lo que decíamos hace un momento. ¿A qué me refiero? Si escuchamos bien lo que acabo de decir acerca de la definición que Jesús da de su iglesia, es algo muy activo. Sí, está hablando de que Jesús la inició, de que Jesús está trabajando en ella, de que Jesús está avanzándola y que está garantizando vencer y ponerse por encima de los poderes del infierno. Suena a toda una guerra. Y una guerra es algo sumamente activo, agresivo e intencional. Y Jesús está diciendo: nuestra iglesia no es un museo de colección, sino que es un museo con puros muñecos de acción.
Dele un codazo a su esposo y dile, ahí te hablan. Ándale, anímalo. Si te fijas en la definición natural de la iglesia, tiene todo que ver con movimiento. Tiene todo que ver con avance, con luchar, con sobreponerse, con avanzar, con ser trabajados por Dios. Dejar que Dios trabaje en nosotros y luego a través de nosotros. Fíjate, a veces pensamos que la iglesia, y tengo aquí una imagen, la definición se ve un poquito así cuando hablamos de la iglesia, como un lugar fijo, decadente, monótono y pasivo. ¿A qué me refiero? Un lugar fijo. Pensamos que la iglesia es ir al mismo edificio toda la vida. Luego, número 2, dije fijo, decadente. No sé cuántos, pero yo he escuchado, yo mismo lo he sentido de que no, la iglesia ya con las nuevas generaciones y las redes sociales y esto y lo otro, como si la iglesia está fracasando y ahora es más difícil llegarle a las nuevas generaciones. Ahorita te voy a dar unos datos interesantes. También pensamos que es un lugar pasivo. En el sentido monótono, así como que pues se trata de nomás repetir. Quizá cambian la predicación y las canciones, pero es lo mismo. Y finalmente pasivo, como que en la iglesia nada más venimos a estar y salir. Pero yo quiero decirte el día de hoy que de acuerdo a la definición de Jesús es todo lo contrario. La iglesia más bien tiene que verse como un lugar ahí tengo, expansivo, creciente, vivo y activo. La iglesia tiene la naturaleza de expandirse. Parte del ADN de la iglesia es este concepto de la multiplicación. Fuimos llamados a expandir la iglesia, el evangelio y las buenas nuevas. Fuimos llamados también a crecer como iglesia en número. Sí, en número y también en nuestros corazones y nuestra relación con Dios. Otra definición que debemos de entender es que la iglesia está viva, es un organismo vivo y al final es un organismo activo. Nos movemos, avanzamos, tenemos vida porque somos un cuerpo vivo. Ahora, ¿qué hace la diferencia entre estos dos conceptos? Una iglesia pasiva y una iglesia activa. ¿Qué hace? ¿Qué se mete en medio de estas dos definiciones para que algo pasivo se convierta en algo activo? ¿Qué tiene que suceder en medio de esto? Y lo que tiene que suceder es entender lo que venimos a encontrar en la iglesia. Sí, venimos a encontrarnos nosotros, sí, venimos a saludarnos nosotros, pero Jesús le dijo a Pedro lo siguiente, y más bien Pedro respondió a Jesús lo siguiente, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo: exacto, Pedro, sobre esta roca, sobre esta profesión, sobre esta confesión, yo voy a edificar mi iglesia. La iglesia que va a prevalecer en contra de las puertas del infierno se va a edificar sobre el fundamento de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando venimos a la iglesia hay que cambiar la mentalidad de que no estamos viniendo a una rutina, no estamos cumpliendo con algo monótono, espiritual, religioso, o no estamos viniendo a un edificio. Estamos viniendo a escuchar y reconocer que Él es el Cristo, el Hijo del Dios que está vivo y está entre nosotros. Este es el cimiento de la iglesia. ¿Y cuál es nuestro trabajo? ¿Hacer más edificios con reuniones? No, proclamar que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a la derecha, a la izquierda, a todos lados. Y dice Pablo: a tiempo y a destiempo. Cuando sea como sea, pero sigamos profesando que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando entendemos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, todo cambia. Dejé en pausa la historia de nuestro hombre del principio, el testimonio que empecé. Sí, ya se les había olvidado, pero les quiero continuar su historia. Quiero continuar contándoles qué le pasó a esta persona que tenía una vida vacía y monótona en sus rutinas religiosas. Fíjate bien, un día este hombre salió de su casa y todo está súper bien registrado y documentado. En sus biografías tienen libros y muchos textos. Este hombre enfrentó una tormenta de nieve literal, o sea, llegó un tormentón de nieve y caos y todo esto, y pues por temas del frío y todo esto terminó corriendo y vio una iglesia y se metió a una iglesia.
En esa iglesia iban a tener servicio, había gente, pero el predicador no llegó, obviamente, porque había una tormenta de nieve. Entonces voy a leer textualmente su narrativa y dice: el predicador titular no había llegado por el mal clima, así que un miembro laico, o sea, no alguien contratado para trabajar en el ministerio, dice, improvisó un sermón. Como que alguien con iniciativa no dijo, no llegó el pastor, pero de que leemos algo, leemos algo. Sí sale, era de Monterrey, ¿no? De que sale, carnal. Y dice que este miembro laico improvisó un sermón y leyó Isaías 45:22. Escucha lo que dice Isaías 45:22. Mirad a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Y en sus palabras, quiero que veas lo que narra este hombre. Dice lo siguiente, dice: cuando escuché esas simples palabras, atravesaron mi corazón como una flecha. De repente vi la belleza de Cristo. Me pareció ver por primera vez que la salvación no era por obras, sino por mirarlo a Él. Ese día nació en mí una fe viva y desde aquel momento sentí que había encontrado el descanso que mi alma buscaba. 15 años yendo a la iglesia, 15 años con una rutina, 15 años escuchando las canciones, 15 años escuchando los versículos, 15 años siendo parte de esta cultura monótona religiosa, y después de 15 años consecutivos, un día miró a Cristo. Él veía todo, veía la alabanza, la predicación, la oración, esto y el otro, pero un día miró a Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ese día cambió su vida por completo. Él entraba en esta primera definición de una vida monótona, pasiva, decadente, y de repente, ¿sabes qué pasó después de él? Después de este encuentro que tuvo con Cristo, históricamente registrado, se presume que muy probablemente este hombre le predicó a más de 10 millones de personas que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Su nombre es Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. ¿Qué lo activó? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. No el edificio, no la reunión, no la institución, no la denominación. Fue que él andaba viendo todo menos lo único que tenía que ver. ¿Qué tenía que ver? Al Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso hace toda la diferencia y nos introduce a la vida y a la fe viva y activa a la que Jesús nos llama a todos nosotros. Iglesia, el día de hoy, increíble la alabanza, increíble el café, increíble los maestros, todo está bien bonito y bien padre, pero el día de hoy venimos a poner nuestra mirada en Jesús, el Hijo del Dios viviente, y que nuestra mirada esté puesta en Él. Y eso hace toda la diferencia. No es venir, salir, es venir y encontrarnos con Cristo, es venir y mirarlo a Él, venir y poner nuestra mirada en Cristo. Y te quiero compartir algo para terminar. Yo estoy sumamente emocionado. Hay mucho más, iglesia, que la rutina, que la monotonía, que las actividades. Hay algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Yo mismo estoy totalmente así revolucionado por lo que estoy a punto de compartirte, y te voy a compartir estadísticas, te voy a dar datos concretos. Y me apasiona tanto leerlos. De verdad, con la primera reunión les decía: ay, iglesia, tengo que terminar la reunión, pero me quiero ir corriendo a la macroplaza y pegar un grito de gloria a Dios, de la emoción que tengo de escuchar lo que estoy a punto de compartirte. Y quiero que lo dimensiones, ¿ok? La iglesia de Jesús, Él dijo: sobre esta roca, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. ¿Con cuántos empezó? 12. Y luego, para variar, uno pues se nos salió de la película, ¿verdad? Judas. Lo descontrataron. Y la iglesia inició con 12. Quiero que te lo imagines. O sea, ahorita vemos aquí muchas personas. Esos eran 12, 11. Eran 11. Ahora, 11 hombres comunes, o sea, sin influencia política, sin influencia religiosa, no eran teólogos. Yo sé que usted le dice San Pedro, le dice San Juanito, pero la verdad, el libro de los Hechos, o sea, qué lindo, está padre, hay que animarnos. Y pues también me puede decir San Gualo si quiere. Hay que echarnos porras, pero
Hechos, o sea, la Biblia, la palabra de Dios dice que estaban asombrados de la predicación poderosa de los apóstoles porque eran gente del vulgo y sin letras. Ahora, del vulgo, ¿qué significa del vulgo? Fíjese bien, usted hoy va a ser intérprete de lenguajes, ¿ok? Le voy a hablar en griego. Le voy a decir qué palabra griega es del vulgo en la Biblia y usted interprete. Yo sé que Dios le va a dar la sabiduría, ¿ok? La palabra del vulgo en griego se traduce o se dice en griego idioto. Entonces la Biblia dice que ellos eran idioto y sin letras. Usted interprete qué significa idioto. Fueron muy generosos y pusieron del vulgo. Pero si yo hubiera traducido la Biblia, yo sí me hubiera ido directo, ¿eh? Y 12 hombres sin templos, sin edificios, sin carros, sin redes sociales, sin aviones, sin nada, fueron los que inauguraron la iglesia. Ellos empezaron. Eso sucedió hace 2000 años. A la fecha actual, ¿qué tanto ha crecido esos 11 compañeros? Tenemos la siguiente cifra, el siguiente dato al 2025. Se estima que hay 2.64 mil millones de cristianos alrededor de todo el mundo, y es una cifra que sigue en aumento. Es loquísimo. ¿Sabes que la población mundial es de 8 billones aprox? Y se estima que para el 2050 cristianos van a haber 3 billones. O sea, de 8, 3, todos son gente que ha profesado. Ahora, todos están sumamente profundos y son teólogos. Pues no, cada uno va en diferentes etapas, pero al final tenemos casi 3 billones de creyentes alrededor del mundo, según The World Population Review y Lifeway Research y Church Leaders y varios estudios. Se estima este porcentaje que representa el 30% de la población mundial. Esa es la cantidad. Empezaron con 11 y ahora tenemos casi 3 billones de creyentes alrededor del mundo. ¿Qué tantos cristianos son estos? Ahí te va la idea. Básicamente, si los juntas, son equivalente a juntar a toda la población de China, de India y la mitad de Estados Unidos juntos. Esa es la cantidad de hermanos que tú tienes en Jesús alrededor del mundo. Todas estas poblaciones juntas. Fíjate bien, el crecimiento de la población, anualmente hablando, tiene un crecimiento de que nace gente, pues, del 0.88%. Pero los cristianos que se convierten tienen 0.98%. Quiere decir que están habiendo más cristianos que gente naciendo cada año en el mundo. Sí, alguien se tiene que emocionar aparte de mí. África, Asia y Latinoamérica están jugando un rol vital en este avivamiento que está viniendo sobre la iglesia. Era interesante que hace unos cuantos años Europa era la cúspide y Estados Unidos, y ellos mandaron misioneros para todos lados, y ahorita ahí está en decadencia, y ahora nosotros tenemos que ir a llevar misioneros a diferentes lados. Pero está viendo una cosa impresionante. Se calcula que de personas que están activamente trabajando como misioneros o en la misión, ¿qué me refiero? Pastores, maestros, gente que está dedicada, se estima que hay aproximadamente 13.6 millones de personas, y la cifra sube 0.91% cada año, de tal manera que para el 2050 se estiman que habrán 17 millones de personas trabajando activamente en la expansión del avance de la iglesia. Te voy a dar un dato interesante. El número de personas sin religión se ha estancado. ¿Qué quiere decir? Que antes iba creciendo y se estancó esa cifra, y que el ateísmo a nivel global va en decadencia. Cada vez menos personas están profesando ser ateos. Quiero que escuches esto. La idea era que el evangelio alcanzara a todas las naciones. Jesús dijo, y el evangelio correrá por todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En 1900, los lugares que todavía no tenían acceso al evangelio y que nunca lo habían escuchado era del 54.3%. En el 2025, la cantidad de personas que restan para escuchar el evangelio solo es del 27%. Es un avance impresionante. Ninguna organización en la historia tiene un mayor alcance, duración, longevidad, influencia continua como la iglesia de Jesucristo. Ningún imperio, gobierno, ideología, movimiento, sistema ha logrado perdurar tanto ni expandirse tanto a través de tanto tiempo y tanto espacio geográfico.
Te voy a decir algo. La iglesia no es porque ha tenido todo en bandeja de plata y todos han cooperado para que suceda. La iglesia ha sobrevivido oposición desde los primeros días de que se fundó. La iglesia ha recibido persecución. Gente ha muerto por causa del evangelio de Cristo y hasta la fecha sigue existiendo la persecución. La iglesia ha perseverado pandemias, y no me refiero al COVID, me refiero desde muchos años atrás, otras pandemias importantes. Las culturas cambiantes, los tiempos cambiantes, y nosotros con el mismo libro que se escribió hace tantos años, y ese mismo libro sigue transformando la vida de familias y personas por completo a través de los tiempos y a través de los años. Cada día se estima, es un aproximado, obviamente cada día puede variar, ¿verdad? Pero si tuviéramos que hacer el promedio de las cifras que estamos viendo, la cifra sería que cada día 60,000 personas le entregan su vida a Cristo. Cada día alrededor del mundo. Esto es mucho más grande, mucho más potente y mucho más poderoso de lo que podemos imaginarnos. ¿Y sabes por qué ha sido posible que 11 personas tengan estos resultados a través de los años? Porque la iglesia es de Jesús, porque la edifica es Jesús, y porque Jesús prometió que ni las puertas del infierno prevalecerían contra la expansión, el crecimiento y cómo iba a correr la palabra de Dios a través del tiempo y a través de todas las naciones. Esto es la iglesia, mis amigos, y en este cuerpo y en esta misión estamos tú y yo. Y de verdad me agito y me da calor y ando bien emocionado. Y otra vez se me hace que ahorita sí me voy a ir a la Macroplaza a gritar algo. Sí, ¿verdad? No sé. Pero la iglesia está más viva que nunca y estamos en un momento tan privilegiado. Porque Jesús dijo que el evangelio correría a todas las naciones y luego vendría por nosotros. Y de 54.3 solo nos falta 27. Y para variar, tenemos aparatos electrónicos, aviones, carros, camiones, trenes, barcos. Tenemos una oportunidad impresionante para seguir siendo parte de esta expansión que Jesús está llevando a cabo por el poder de su Espíritu Santo. Qué momento para estar vivo y qué momento para ser parte de la iglesia. Una iglesia viva, una iglesia activa. Y la intención de esta serie es que los próximos fines de semana hablemos de cómo yo puedo sumarme a lo que Jesús está haciendo de una manera activa, cómo yo puedo ser parte de lo que Jesús está haciendo. Pero quiero decirte algo, ¿qué sigue? Más de esto, más expansión, más salvación, más sanidad, más redención. Jesús murió en la cruz y resucitó, y ese día se desató el caos. ¿El caos para quién? Para el reino de las tinieblas. Nosotros le llamamos el reino de los cielos, que era como una semilla, pero crece y crece y crece y crece y crece y crece y seguirá y seguirá. Entonces, si tú estás preocupado de que no, la iglesia va en mal camino, no es el caso. Las cifras arrojan otra realidad. Estamos en un muy buen tiempo para estar vivo. Y no sé tú, pero yo me emociono y yo quiero ser parte, quiero sumarme a lo que el Señor está haciendo. Quiero sumarme a su visión, quiero sumarme a su plan de redención y poder ser este megáfono, ¿no? Que sigamos gritando: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego los veo a todos ustedes en esta tarde y me acuerdo en el Novotel cuando éramos 12 personas. Y es que esa es la naturaleza de la iglesia, porque Jesús la edifica y Jesús la hace crecer. Por eso lo cantábamos hace un momento. Tú construyes tu iglesia, la edificas con paciencia. Nada puede detenerla, la acompaña tu presencia. Sí, dale un aplauso a Jesús. Quiero invitarte a ponerte sobre tus pies para terminar la reunión. Y quiero orar y invitarte a darle gracias a Dios
porque nos llamó a ser parte de su plan, pero también a decirle: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, yo quiero ser parte de esta vida activa de la iglesia y no de esta idea pasiva de la iglesia. Y seguiremos platicando de cómo ser parte de esto los próximos fines de semana. Señor, te damos gracias porque tú construyes tu iglesia, tu cuerpo, porque tú amas tu iglesia. Te doy gracias, Señor, porque tú cumpliste tu palabra, Señor. La iglesia ha prevalecido pandemias, oposición, persecución, todo tipo de ideologías y situaciones, y la iglesia sigue de pie. Y es porque tú lo prometiste y tú lo has cumplido hasta hoy. Te doy gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias porque nos has llamado a sumarnos a esto. Y gracias, Señor, porque cuando vemos estadísticas reales como esta, Señor, no podemos más que ver tu fidelidad, tu bondad, Señor. Y como lo que dijiste sí era en serio, Señor. Así que aquí estamos. Y como decía el profeta Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo sí, Señor, estoy dispuesto y disponible para ser parte, Señor, de esos hermosos pies que anuncian las buenas nuevas de salvación, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Y la iglesia de Jesús dice amén y amén. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso a él?